Ahora ya podemos empezar con el primer motivo táctico que estudiaremos en este libro, que es el ataque doble. El ataque doble es aquel que se da cuando con una pieza nuestra atacamos a dos del rival y éste es incapaz de defender las dos a la vez. Por lo tanto, si atacamos cualquier pieza del rival con una de las nuestras y no puede defenderlo, ganaremos una pieza y seguramente la partida. El ataque doble se puede hacer con todas las piezas. Si quieres, lo puedes probar. Coge un tablero, coge cualquiera de las piezas e intenta hacer un ataque doble. Se puede hacer con el alfil, con la dama, con el caballo, que es el más típico, pero también con la torre, con el peón y con el rey, aunque parezca mentira. El rey también puede hacer ataque doble. Vamos a ver primero este ejemplo. Este ejemplo es de una partida de Karpov, pero Karpov en este caso es el bando que pierde. Es muy raro porque, bueno, a mí, por ejemplo, Karpov es uno de mis jugadores favoritos por su solidez, por su capacidad posicional, pero también es un jugador que cuando tiene que utilizar la táctica lo utiliza y muy bien. Es un jugador también muy táctico, si quiere. Pero en esta ocasión, pues por lo que fuera, se despistó y jugó alfil de 6. Y alfil de 6 pues se encuentra con dama de 1. Y dama de 1 gana o el alfil o el caballo, sea lo que sea. Si aparta el caballo, gana el alfil, y si aparta el alfil, gana el caballo. Por lo tanto, hasta los más fuertes se pueden encontrar en esta situación. Una jugada un poco, digamos, frívola, una jugada así, jugada rápido en la apertura, se puede encontrar con este problema. También es verdad que nosotros con blancas, por ejemplo, podríamos no ver esta jugada. Si nosotros no nos fijamos siempre, no estamos siempre atentos, no tenemos un sistema alerta establecido, podemos jugar las posiciones de apertura con rapidez y sin fijarnos en los detalles, y podemos pasar por alto, por ejemplo, una táctica como esa. Por eso es importante tener ciertas cosas muy claras. En el caso del ataque doble es muy importante saber que cuando las piezas del rival no están defendidas, puede haber una posibilidad de que haya un ataque doble. Por ejemplo, en este caso, si nosotros, aunque estemos en la fase de la apertura, si nos fijáramos que, por ejemplo, este caballo de aquí no está muy bien puesto y no está defendido, y este tampoco, ya empezaríamos a tener la intuición de que alguna cosa falla. Entonces seguramente encontraríamos la jugada dama de 1. Pasamos a la siguiente posición, que también es un ataque doble, y que, bueno, se intuye que es un ataque doble que seguramente va a ser con el peón, pero no podemos jugar directamente E5. Si jugamos E5, pues la torre simplemente toma. Pero a veces es cuestión del orden de las jugadas, ¿no? Aquí una pista nos da que E5 puede ser fuerte eventualmente, y después de pensar en jugadas forzadas para conseguir un doble, pues nos encontramos con torre por D6. Y torre por D6 gana una pieza directamente, porque si las negras tomaran, pues nos encontramos otra vez con un ataque doble, esta vez de peón, pues que ataca las dos torres y va a comerse una. Por lo tanto, las negras lo mejor que pueden hacer seguramente pues es apartar una torre o no mover nada, porque se van a quedar con torre, con caballo contra torre. Otro caso de ataque doble un poco más complicado es este que vemos, en el que juegan las negras y tienen que buscar el tema este de que dos piezas blancas no estén defendidas. Pero en este caso parece un poco extraño encontrarlo, porque una de las piezas que no está defendida es la dama blanca. Pero la dama en principio es una pieza tan fuerte que parece que no esté defendida no puede ser un problema. Pero esta dama, el problema no es que no esté defendida, sino que defiende una torre en D1. Y después de dama G6 nos encontramos que las blancas tienen un problema muy grave, y es que si tomaran en G6, después de la intermedia torre por D1, van a perder la dama porque es jaque, y después las negras harán F por G6. Entonces, después de dama G6, las blancas se ven obligadas a volver a E2, defendiendo la torre de 4 y la torre de D1. Y aquí es donde vemos otro motivo muy concreto, un motivo táctico que se llama la pieza sobrecargada, que ya vamos a ver en algún momento. Y es que esta dama defiende dos piezas, pero no puede defenderlas las dos después de torre por D1. Y es que torre por D1 desvía a la dama de la defensa de E4. Y después de dama por D1, dama por E4, gana una torre limpia y la partida.
La siguiente posición es otro caso de ataque doble un poco más sencillo, pero que nos puede pasar por alto, y más porque es en un final y podemos intentar pues maniobrar con nuestras piezas, pero siempre es importante tener el sistema de alerta activado, porque en este caso, por ejemplo, una jugada clara como dama de 8 gana, pero por un motivo muy concreto, y es que rey G7 pierde en el acto por un sacrificio de dama que permitirá a las blancas hacer un ataque doble al rey y a la dama. En este caso, dama por F6 atrae el rey hacia F6 para dar el golpe final con caballo E4, jaque y doble a la dama. Mueva donde mueva el rey, vamos a comer la dama. En este caso, también hay un ataque doble de las negras, pero es un poco más complicado de ver. Sigue un poco el mismo hilo del ataque doble con caballo, el caballo al rey y la dama, pero tenemos que hacer algo previo. En estos casos en estas combinaciones tácticas, vemos que a veces la combinación táctica pura está al final de toda la secuencia, pero antes hay que forzarla. En este caso, podemos forzar un ataque doble del caballo en E2 a C1 y al rey, pero si primero encontramos la jugada dama por C1. Dama por C1 obliga, lógicamente, a la dama a tomar, y después de torre por C3, vemos que la dama no puede tomar la torre, porque hay un doble en E2, pero si se aparta, podemos obligar a la dama a volver a C1 para hacer el doble otra vez. En este caso, torre C1. Si la dama se retira, simplemente la tomamos. Y si la dama toma, pues caballo E2, jaque, rey F1, caballo por C1, y las negras tienen pieza de más y por lo tanto van a ganar la partida. Vamos a ver una partida que nos va a demostrar que hasta en las primeras fases del juego, en la apertura, pueden surgir temas tácticos que puedan permitir ganar la partida a uno de los bandos. En este caso, las negras hicieron una jugada cuando aún no estaban suficientemente desarrolladas que permitió una combinación de ataque doble a las blancas. Empecemos con la partida que se jugó con la apertura francesa, después de E4, E6, D4 y D5, esta es la apertura francesa, y después de caballo C3, una de las más jugadas, D por E4, caballo por E4, caballo D7, una de las líneas más sólidas. La idea de las negras es pues llevar el otro caballo F6, como lo veremos, caballo F3, caballo G, F6, caballo por F6, jaque, caballo por F6 y alfil G5 clavando el caballo. Las negras jugaron alfil E7, desclavando. En este momento las blancas hicieron una de las jugadas más típicas y activas de la posición, alfil D3. Este alfil pertenece a esta diagonal y empieza a apuntar hacia la casilla H7, que después tendrá mucha importancia. Después de la jugada natural enroque, las blancas jugaron dama E2, que activa su dama y aparte permite, después de un eventual enroque, conectar las torres. Y aquí las negras, pensando pues que lo tenían todo defendido, hicieron la jugada perdedora. Seguramente llevadas por el pensamiento de que este alfil pues saliendo por D7 no es tan fuerte como si aprovecha esta diagonal, jugaron B6, pero esto es un grave error porque vemos que esta torre de aquí no está defendida. Esta torre ahora mismo no está defendida. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Pues bueno, las blancas primero tomaron en F6 y ahora vemos como la amenaza de este alfil hacia H7 toma mucha fuerza, porque después de la obligada alfil por F6, no solo atacamos aquí, sino que después de dama E4 amenazamos mate y amenazamos la torre. Hasta ahora hemos visto mayoritariamente ataques a dos piezas, pero en este caso el ataque doble no es atacando dos piezas, sino una amenaza mucho más fuerte que el ataque a una pieza y el ataque a una torre. En este caso las negras no pueden hacer nada. Tienen que defender el mate con G6 y la dama va a tomar en A8 ganando la partida, porque las negras estarán con torre de menos. Vamos a ver la siguiente posición, que es un poco más complicada de solucionar, porque a pesar de que vemos muchas ideas que nos permiten llegar a la conclusión de que las blancas están mucho mejor, el material es el mismo. Bueno, las blancas tienen un peón de más, pero no parece que sea una ganancia material muy grande. Sí que vemos que, por ejemplo, este rey está
en el centro, está un poco expuesto. Este caballo solo está defendido por la dama. Puede parecer que esta dama está sobrecargada, pero de momento no lo está. Y este alfil controla una casilla muy importante, que es E8, que va a tomar pues un papel principal en la resolución del problema. Aquí la jugada ganadora no es fácil de ver, pero sí que una vez se juega, todos los problemas de las negras salen a la luz. Después de A6, la jugada más dura y ganadora, nos damos cuenta que este peón de aquí empieza a atacar a B7 y no solo eso, sino que aparte va a abrir líneas, va a abrir diagonales que van a aprovechar las blancas para efectuar todos sus ataques que ahora están un poco a la sombra. Podemos decir, por ejemplo, que una jugada como torre B8, pues vamos a tomar el peón y las negras nunca pueden tomar este peón porque tienen problemas con el mate N8. Por otra parte, no pueden intentar salir porque también vamos a tomar en B7. Por lo tanto, una jugada como G6 no ayudaría. Y en el caso de que se retiraran a C8 con la dama, por ejemplo, pues simplemente podríamos tomar aquí. Y vemos como la dama, que está obligada a tomar, dejaría de defender el caballo de F5. Por lo tanto, la única jugada realmente decente que tienen las negras aquí es tomar el peón. Pero una vez se toma el peón, ahora vemos la jugada que gana por las blancas. Es una jugada que ataca demasiadas cosas que las negras no pueden defender. Dama E4, planteando una amenaza de mate, una amenaza a la torre y de paso atacando el caballo. Es una amenaza que no permite que las damas capturen en B5 la pieza que está colgando porque tomamos la torre simplemente y que obliga a las negras a retirarse para defender el mate con dama C8. Y después de dama C8 tenemos que seguir con iniciativa, con una jugada que realmente fuerce a las negras a colapsar. ¿Cuál es esta jugada? Pues es una jugada que un poco ataca todas las debilidades que tienen las negras. Es alfil D7, que desvía a la dama de la defensa de la torre y de paso ataca al caballo. Desvía a la dama de la defensa de la torre porque la dama no puede tomar en D7, porque la torre quedaría colgando. Pero aparte, una vez la dama se mueva, por ejemplo, a D8, pues nosotros, perdón, no aquí, esta se dejaría mate directamente, sino que después de dama D8, las blancas lo único que tendrían que hacer sería tomar el caballo, ¿verdad? Pues en este caso intervienen varios temas tácticos. Interviene pues el ataque doble, porque esto es un ataque doble, pero también interviene la exposición del rey, la desviación, etc. Vamos al siguiente ejemplo. Y este ejemplo vuelve al tema un poco de la pieza indefensa. Nosotros sabemos que tenemos que buscar siempre algunos detalles, algunas características de la posición que nos permitan saber si realmente hay algo de táctica. El sistema de alerta del que hemos hablado nos ayuda a empezar a calcular. Como ya hemos dicho, pues en la partida siempre nos dicen que hay una táctica latente. Nosotros tenemos que tener una disposición concreta para empezar a calcular. En este caso, por ejemplo, sabemos que esta pieza está atacada, pero hasta aquí todo va bien para las blancas, porque realmente las negras no lo pueden aprovechar. Esta pieza tampoco está defendida, pero tampoco vemos la manera de atacarla. Las blancas aquí jugaron una jugada perdedora. Jugaron dama G4, que parece muy agresiva, pero realmente es una jugada que pierde una pieza. Y esto lo podemos ver si nos fijamos que esta torre, por ejemplo, ya no está defendida. Esta torre ya no está defendida y este caballo está atacado una vez por el alfil. Este alfil está defendido. Por lo tanto, la jugada dama A5 ataca una pieza que ya no está defendida y una pieza que ya está atacada. Por lo tanto, las blancas se rindieron porque no pudieron hacer nada contra el ataque doble. Si las blancas se retiran a E2, pues nos comemos el caballo, y si hacen cualquier otra cosa, nos comemos la torre. Vamos al siguiente ejemplo, que también, obviamente, se refiere al ataque doble, pero también es un poco más complicado, porque podemos ver
que el rey en el centro está muy bien defendido, pero realmente este rey está falto de casillas. Sí que parece que esté bien defendido, pero no está con muchas salidas posibles. Por lo tanto, las negras aquí aprovecharon para hacer la jugada dama f5, que ataca al rey y lo obliga a irse, porque en el caso de que las blancas se taparan, podríamos ver cómo dama por e4 fuerza al rey a tomar y el ataque doble surge por g3, caballo por f3, y después que el rey se mueva ganamos calidad con caballo por h1. Por esa razón, las blancas tuvieron que marcharse, pero entonces vuelve a salir el tema del ataque doble con la jugada caballo por g3. Caballo por g3 ataca al rey y a la torre y fuerza a la dama, si las blancas no quieren perder calidad, fuerza a la dama a tomar. Y ahora, ¿dónde está el ataque de doble? Pues con dama e4. Dama e4, y las blancas ya pueden tapar o irse, que hagan lo que quieran, que van a perder la torre de h1. Es importante que miremos tanto la posición del rey como las piezas que no están defendidas, porque siempre puede surgir una táctica de la nada, aparentemente, ¿verdad? Vamos a la siguiente posición. Esta es una partida que nos va a servir para ver cómo una mala apertura otra vez puede llevarnos a encontrar táctica cada 2×3. Esta es una partida en la que las blancas eran Sigbert Tarrasch, un jugador fortísimo que jugó un campeonato del mundo, de hecho. No lo ganó, pero estuvo a punto y fue uno de los grandes jugadores de principio del siglo XX. En esta ocasión juega contra Georg Marko y cuando vemos la partida vemos un e4, e5, caballo f3, caballo c6, alfil b5, estamos en una española, d6, d4, alfil d7, que desclava el caballo, caballo c3, caballo f6 y enroque. Después de alfil e7, las blancas llevaron su torre al centro. Una jugada totalmente natural. Ahora solo les queda pues sacar el alfil y la dama, llevar la otra torre al centro, etc. Pero las negras aquí jugaron una jugada que parece muy natural, pero que realmente es muy mala. Aquí puede parecer que enroque sea buena, pero primero debieron tomar en e4 para evitar la combinación con la que se van a encontrar. Después de enroque, las blancas tomaron primero en c6 para eliminar un defensor de la casilla e5 y después de la captura obligada en c6, d por e5 puso a las negras contra las cuerdas, porque ahora si toman el peón pierden un peón. ¿Qué pasa? Que tampoco pueden hacer nada más. Tomaron el peón y después del cambio de damas, torre a por d8, las negras perdieron el peón. Es posible que las negras aquí pensaran que realmente no perdían el peón, porque las blancas tienen ligeros problemas aquí en la última fila. Si pensamos así en la combinación que tienen las negras después de caballo por e4, alfil por e4, la torre toma en e4 y nos encontramos con un problema en la última fila. Pero Tarrasch había previsto todo esto. Después de alfil por e4, caballo por e4, caballo por e4, las negras tuvieron la desagradable sorpresa de caballo d3. ¿Qué pasa con caballo d3? Bueno, pues que de repente estas dos piezas están tocadas. Si apartamos el caballo, nos comemos el alfil. Y si apartamos el alfil, las blancas toman el caballo. Por lo tanto, solo queda defender el caballo, f5, y ahora las blancas simplemente atacaron el caballo. Aquí las negras, bueno, tuvieron un momento de tranquilidad pensando, tengo un jaque, alfil c5 jaque. Pero, bueno, primero hay que notar que rey f1 es una jugada que puede irse de las manos, pero realmente no gana, porque las negras recuperan la pieza después de alfil b6, bueno, defendiendo el alfil, y después de f por e4, jaque, las blancas no pueden
tapar en F2 porque las negras simplemente toman y tienen que ir a F4 para cubrir, pero después de G5 pierden pieza. A veces puede parecer que un ataque es definitivo, pero siempre tenemos que tener en cuenta las posibilidades de nuestro rival. En este caso, pues rey F1 hubiese sido una jugada demasiado precipitada, ¿verdad? Entonces, después de F5, F3, alfil C5, la jugada es caballo por C5. Después de caballo por C5, las negras están obligadas a tomar caballo por C5. Y ahora viene la clave. Una jugada que aprovecha la situación pobre de las torres en la última columna. Alfil G5 que ataca la torre. Y no solo ataca la torre, sino que conecta ahora las dos torres blancas. Por lo tanto, los problemas en la última fila se acaban. En este caso, las negras solo pueden pues irse a D5 porque de otra manera, pues por ejemplo, si van a D7 siempre había la posibilidad de alfil E7 atacando torre y caballo, ¿no? Por ejemplo, pues una jugada como esta, pues una jugada así, pues ataca doble y por esta razón las negras o perderían pieza o perderían calidad después de torre por E7. Por esta razón las negras vinieron a D5 y ahora alfil E7 ataca la calidad y ataca el caballo. ¿Y qué pasa si las negras apartan la torre? Que puede parecer que la salvan. Pues que ahora esta torre, si nos fijamos, tiene solo dos casillas para defender este caballo. Y después de la jugada C4, las negras se rindieron porque o pierden calidad o pierden una pieza. Esta es una posición que nos enseña que no siempre que haya una combinación debemos hacerla. En este caso las blancas acaban de jugar caballo E4 y las negras disponen de un motivo táctico muy suculento que puede parecer a primera vista, que es alfil por H2. Después de alfil por H2 vamos a recuperar la pieza con dama H4. Vamos a recuperar el caballo. Sin embargo, después de rey G1 y dama por E4, las blancas juegan alfil por C5 y bueno, se juega dama por E2 y torre por E2, y ahora nos damos cuenta que si bien hemos ganado el peón de H, nos han tomado en C5, nos están atacando la torre y esta torre se va a ir a E7, va a atacar el peón de C7, etcétera. Es decir, es una combinación que no solo no nos permite quedarnos con ventaja, sino que aparte nos quedamos peor. Por lo tanto, tenemos que siempre tener en cuenta las posibilidades del rival. En este caso de aquí tenemos una jugada mucho más fuerte que amaga la combinación que acabamos de ver, pero con una pieza más desarrollada y más potente. En este caso la jugada es alfil B7, buena jugada, que directamente ataca al caballo. Y vamos a ver las posibilidades. Después de la jugada caballo por C5, que puede parecer que gana un peón, las blancas de hecho quedan perdidas. Alfil por C5, alfil por C5, dama G5, y ahora nos damos cuenta que este alfil y esta dama atacan mate en G2 y se ataca el alfil. Por lo tanto, las blancas van a perder una pieza. En el otro caso, después de la captura con el alfil, pues las negras simplemente toman caballo por C5 y ahora, si bien no tenemos el mismo motivo aquí, sí que gracias a que tenemos este alfil podemos comer en G2 y después de rey por G2, dama G5 ataca rey y caballo. Por lo tanto, las blancas van a quedar peor, porque vemos que tenemos el mismo número de peones, tanto blancas como negras, pero ahí donde las negras tienen peones aislados, no hay nada, no hay rey, no hay una debilidad real. En cambio, donde las blancas tienen el peón aislado, tienen el rey y van a quedar con el rey expuesto el resto de la partida. Por lo tanto, en este caso, esta táctica sirve para, después de alfil B7, sirve para, bueno, para conseguir una estructura de peones un poco mejor, porque lo mejor que aquí tienen las blancas, sabiendo cómo van las líneas que hemos visto, es comer en D6, porque este alfil es demasiado peligroso, y es verdad que eliminan un alfil, pero las negras recuperan la estructura de peones que tenían dañada hasta el momento. Vamos a la siguiente posición. Esta es una posición en la que las negras atacan mate en G2 con rayos X, podemos ver, y para eso tienen que apartar el alfil.
pero tienen que escoger bien dónde apartar este alfil. Si pudieran apartar el alfil atacando otra pieza y por lo tanto ganándola, conseguirían una gran ventaja. En este caso, la jugada es alfil E2. Alfil E2 ataca mate en G2 y ataca el alfil en B5. Por lo tanto, las negras van a ganar una pieza. La siguiente posición, pues aquí nos salta directamente la posibilidad de hacer un jaque en C4. Las blancas pueden llevar la dama a C4, es un jaque, pero realmente no consiguen nada porque el caballo de C5 está perfectamente defendido por el alfil de D7. Pero es una pista, es decir, sabemos que tenemos un jaque en C4 que se puede aprovechar de alguna manera. Este caballo nos impide que el alfil ataque al caballo de C5. Por lo tanto, primero lo que deben jugar las blancas es caballo por C6. Caballo por C6 ataca a la dama y al alfil, por lo tanto este caballo hay que tomarlo. Y después de B por C6, ahora sí, alfil por C5. No dama C4 directamente, porque las negras pues disponen de la defensa alfil E6, que bueno, ataca a la dama y por lo tanto no recuperamos la pieza que hemos entregado. Por eso mismo, primero, después de B por C6, tomamos el caballo y después de alfil por C5, ahora sí, dama C4 jaque, va a recuperar la pieza y las blancas van a quedar con una gran ventaja porque no solo han ganado un peón, sino que encima la estructura de peones de las negras es muy deficiente. La siguiente posición es una posición en la que las negras cometieron un grave error porque las blancas entonces encontraron un detalle táctico que permitía un ataque doble. Las blancas jugaron dama h3 atacando el caballo y aquí las negras debieron jugar dama f8 defendiendo el caballo porque después de la jugada que hicieron rey g7 se encontraron con una desagradable sorpresa. Vemos que este caballo solo está defendido por el rey y por lo tanto después de la atracción, en este caso, ¿no?, dama por h6 jaque, vemos que forzamos este rey a venir a h6 si es que las negras no quieren perder una pieza así de manera directa. Rey por h6, ahora sí vemos que tenemos un doble bien bonito en f7 que ataca rey y dama, y después de rey g7, caballo por d6 gana pieza porque nos quedamos con un caballo de más. Vamos a la siguiente posición. Esta es una posición en la que parece que las blancas están ligeramente mejor, pero el material está igualado. Por lo tanto, las blancas tienen que encontrar una manera rápida de ganar material. En este caso, la primera jugada que se nos viene a la mente es el jaque en C8, y realmente es la buena, pero tenemos que ver por qué. Después de torre C8, jaque, el rey solo puede ir a h7 y después de h7, bueno, pues la solución es otro ataque doble bastante fácil de ver en esta ocasión, que es alfil d3 jaque, y las blancas ganan la torre. Y ya para terminar la parte de las explicaciones del primer capítulo sobre el ataque doble, vamos a ver un último ejemplo. En este caso también juegan las negras y tienen el caballo clavado. De hecho, no lo pueden mover sin perder la dama. La dama blanca está defendida y una retirada en d5 pues simplemente perdería el caballo. No habría después un dama por d2. Por lo tanto, las negras tienen que buscar un recurso. Un recurso que en este caso existe después de la jugada dama por h2. Después de dama por h2, el blanco está obligado a tomar la dama, ¿no? ¿Verdad? Entonces, después de rey por h2, ahora vemos cómo caballo por f1 hace un doble a la dama y al rey. Por lo tanto, las negras ganan calidad. Podemos terminar este capítulo antes de los ejercicios diciendo que, bueno, una vez hemos visto todos los ejemplos de ataque doble, si nos fijamos a partir de ahora durante las partidas en las posibilidades que tiene el ataque doble, vamos a mejorar nuestro sistema de alerta y esto nos va a servir pues para no perdernos la posibilidad de llegar a una posición táctica o la posibilidad de ganar una partida gracias a la táctica, ¿verdad? Entonces, espero que te haya servido y ahora vamos ya directamente a los ejercicios que tendrás que calcular. Vamos a empezar ya con los ejercicios. Al final de cada capítulo vas a encontrar una serie de ejercicios para que practiques
En este caso son los ejercicios del ataque doble y si bien es verdad que tienes que buscar un motivo táctico muy concreto, el objetivo es que veas el máximo de posiciones posibles para que desarrolles tu sistema de alerta. Es verdad que en una partida no te van a decir aquí hay táctica, pero como más posiciones hayas visto, mejor. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo te voy a proponer una posición, voy a esperar unos segundos para que puedas pausar el vídeo e intentar resolver el ejercicio y después te voy a decir la solución. En este caso empezamos, juegan las blancas y ganan. Puedes pausar el vídeo cuando quieras y seguimos. Volvemos. En este caso podemos ver como este rey está un poco encerrado por la acción de esta torre en la última fila, pero tenemos que actuar con rapidez, porque si no las negras van a reagrupar sus piezas y van a solucionar el problema. Quizá un H6 para evitar cualquier problema. Entonces, la jugada es dama C5, que no solo amenaza mate en F8, sino que ataca al alfil. Y las negras se ven completamente indefensas. Cualquier jaque en E1 el rey se mueve a F2 y no hay ningún problema. Y las negras tienen que abandonar porque al menos pierden una pieza. Vamos al siguiente ejemplo. En esta posición juegan las negras y ganan. Puedes pausar el vídeo. Bueno, pues en esta posición la jugada ganadora es caballo E3, que no solo plantea un doble ataque a la torre de F1 y a la dama de F4, sino que pone muchos problemas a las blancas, porque después de la obligada F por E3, nos encontramos con alfil por E3, doble a la torre y al rey. Podemos ver aquí el doble. Y después de alfil F2 para tapar, alfil por G5 gana la calidad. También, bueno, hay una jugada que quizás has pensado que era caballo por F2 y después de torre por F2, torre D8, buscando pues la casilla de 1, dama E2 y dama D7, bueno, y torre C5, porque claro, estamos amenazando la torre y vamos a capturar en F2. Es verdad que las negras están mucho mejor, pero no tanto como en el caso que hemos visto. Pasamos a la siguiente posición. En esta posición juegan también las negras y ganan. Bueno, pues aprovechando que esta dama tiene un efecto aquí muy fuerte, las negras juegan caballo G3. Este caballo no se puede tomar porque el peón está clavado y después de torre F1 defendiendo el alfil de E2, torre BC8 atacando a la dama, vemos como las blancas no pueden seguir defendiendo este alfil porque la dama no tiene ninguna casilla donde ir y seguir en la misma diagonal. Por lo tanto, después de dama de 3, que en este caso sí que es la única, viene alfil F5 terminando por sacar todas las casillas que tiene la dama y aparte planteando una amenaza mortal a la torre de B1 y las negras ganan. No puede evitarse de ninguna manera la pérdida esta de material. Podemos ver que otra jugada, por ejemplo, como la torre de B a E1, entregando la calidad, se encuentra con torre por B2 y por lo tanto vamos a bueno, ganar la partida igualmente. Y después de alfil, después de, por ejemplo, alfil D3, también entregando la calidad, nos encontramos con caballo por F1, torre por F1, alfil B5 y ahora de repente lo mejor que tienen las blancas es pues dama por B5, dama por B5, alfil por B5, torre por B5 con calidad de menos de las blancas, B4 y torre por D5 y la ventaja es decisiva. Seguimos
hacia el siguiente ejercicio. Vamos a ver. En esta posición juegan las negras y ganan. Puedes pasar el vídeo cuando quieras y seguimos. Bueno, en esta posición podemos ver que este alfil está clavado por este alfil. Es verdad que lo amenaza, pero tras la jugada dama de 2, que no solo amenaza la torre, sino que aparte amenaza mate en G1, las blancas están totalmente indefensas y van a perder la torre. La torre y la partida, porque de hecho no pueden hacer nada. Vamos a la siguiente. En esta posición, en este caso juegan las blancas y ganan. Bueno, quizá te habrás fijado que hay una posible entrega aquí en H6 porque este rey está totalmente encerrado y aunque este peón capturara este caballo, está defendiendo la casilla G7 y por lo tanto aquí las blancas, perdón, jugaron dama D2. Dama D2 que plantea dos ataques, uno en H6 preparando el sacrificio y el otro en D7 amenazando dos veces el alfil. Después de la obligada alfil por E6 para evitar la defensa del peón de la casilla G7, las blancas igualmente entregaron el H6 y después de G por E6, dama por H6 es mate. También podemos ver que es fuerte dama E3, aunque no gana con tanta claridad, y después de rey H7, dama G3 y aquí, bueno, alfil E8 intentando evitar la venida de la dama hacia aquí y caballo D5 lo amenaza absolutamente todo. Alfil D8, bueno, las negras están casi perdidas, pero aguantan quizá un poco más. El caso de dama E2 es incontestable que las blancas ganan. También podemos ver que, bueno, las otras posibilidades, aparte de alfil E6, había la posibilidad de jugar alfil F8 para defender aquí, pero dama por D7 gana la partida porque gana pieza, y lo mismo pasa con rey H7 porque dama por D7 gana la pieza. Vamos a la siguiente posición. En esta posición juegan las blancas y ganan. Bueno, pues las blancas aquí jugaron la fortísima alfil E7 que amenaza la torre, pero este alfil no solo amenaza la torre, sino que tiene la intención de venir hacia aquí. Efectivamente, después de torre D7, las blancas jugaron alfil G5 atrapando la dama. Esta dama ahora está encerrada y se pierde la dama y por tanto las blancas ganan la partida. Si en vez de torre D7 las negras hubieran jugado torre por E7, pues bueno, dama por E7 simplemente. Y si hubieran jugado alfil G4 intentando pues recuperar una pieza aquí, alfil por G4 gana una pieza limpia porque bueno, esta dama está defendida por este alfil. Vamos a la siguiente posición. En esta posición juegan las negras y ganan. La jugada aquí es D4. D4, jaque, y las blancas van a perder la dama, hagan lo que hagan. Después de una jugada como rey por D4, hay un doble en C6. Después de dama por D4, hay un doble en F5. Después de rey F4, hay un doble en G6. Y la que podríamos pensar que es que aguanta un poco más, que es rey E4, bueno, pues las negras pueden obligar al rey a ponerse otra vez a tiro de un doble con dama E2, única jugada rey F4 y entonces volvemos a ver el doble
caballo G6 y las blancas pierden la dama y la partida. Siguiente posición. En esta posición juegan las blancas y ganan. Bueno, pues la jugada es dama a 8, jaque. No es tan fuerte caballo por F7 porque después de dama de 1 tenemos alfil G1 y aquí las negras se salvan de milagro con un perpetuo tras dama H5, jaque, dama H2, dama F3, dama G2, dama H5, alfil H2, hagan lo que hagan las blancas, es un perpetuo y por lo tanto no es una jugada fuerte porque no gana. Después de dama A8, en cambio, las negras están obligadas a irse, rey G7, y ahora vemos una combinación espectacular que empieza por un sacrificio en E5 tras alfil por E5 y tras la obligada dama por E5 viene otro sacrificio espectacular que aprovecha la posición de la torre de la dama y que atrae el rey a la casilla ideal para hacer un doble tras comer una pieza. La jugada efectivamente es dama H8 y después de la obligada rey por H8, porque si el rey se aparta pues se pierde la dama. Vamos a ver aquí este ataque. Después de rey por H8 viene un doble comiendo la torre y después de rey G7, caballo por E5, las blancas ganan la partida porque se quedan con pieza de más. Siguiente posición. En esta posición juegan las negras y ganan. Muy bien, aquí las negras jugaron torre de 5. Torre de 5 es una jugada que ataca dos piezas y que no permite a las blancas tomar porque tras dama por E5 volvemos a ver un doble ataque a H2 que obliga a las blancas a defenderlo y al alfil de A5 y por lo tanto las negras ganan la partida y las blancas pierden la pieza. Siguiente posición. En este caso juegan las blancas y ganan. Bueno, pues en este caso la jugada ganadora es dama b5, que no solo hace jaque, sino que ataca a este alfil que no está defendido en h5. En este caso la clave era buscar una pieza que no estuviera defendida y la capacidad de hacer el jaque en b5. Bueno, seguimos. En esta posición también juegan las blancas y ganan. Podemos ver que este caballo está amenazando un doble aquí que está defendido por este caballo. Por lo tanto, aquí es una solución sencilla. Simplemente eliminamos el defensor de la casilla C7. Las blancas jugaron alfil por A6, eliminando el defensor, y después de B por A6, ahora sí pudieron hacer el doble con caballo por C7 y ganaron la partida porque ganaron la calidad. Vamos a ver esta última posición. Esta posición es un patrón que ya has visto y que quizá puedes encontrar si has seguido las explicaciones del primer capítulo. Juegan las blancas y ganan. Bueno, pues vimos esta posición muy similar, el patrón. Ahora puedes entender más gráficamente lo que es un patrón. Las piezas no están colocadas en la misma posición, las mismas casillas, pero la idea es la misma. Aquí estamos atacando un peón en H7
pero tendríamos que ir con la dama E4 y nos molesta la pieza defensiva en F6, este caballo. Por lo tanto, aquí las blancas lo único que tuvieron que hacer es jugar alfil por F6, que elimina la pieza defensora que defiende E4 y H7, y después de alfil por F6 las blancas jugaron dama E4 atacando mate y la torre, y por lo tanto después de G6, dama por A8, las blancas ganaron una torre entera. Hemos terminado pues el capítulo del ataque doble. Vamos al siguiente.